Leemos la palabra de Dios en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo oí dos amén. 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 Dice: he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: oiga, esto es tremendo. Altar, altar, así ha dicho Jehová. Qué lindo cuando oímos esto. Así ha dicho Jehová: he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. Dios da señal cuando Él habla. Amén. Cuando Él habla se cumple. Y esta es la señal de que Jehová ha hablado: he aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Aleluya. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había hablado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ore por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. El rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino donde había venido a Betel. Entonces dice el 11: moraba entonces en Betel, diga, un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado bajo una encima, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino a Judá? Él le dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan conmigo, y come pan. Perdón, le dijo, ven a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regrese por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: traedle conmigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Puede sentarse. La historia es un poco más larga, quizás usted tenga el tiempo y pueda leer, pero quiero predicarle en esta tarde bajo el tema:
Es necesario obedecer la palabra de Dios antes que la palabra de los hombres. Amén. Esa es una porción tomada del libro de Hechos 5:29. Cuando el apóstol Pedro le dice a los hombres allí que le querían imponer hablar de Jesucristo, el apóstol Pedro le dice: pero no es necesario que nosotros dejemos de hablar la palabra de Dios, porque es necesario obedecer a Dios más que a los hombres. Amén. Ahora, también dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo hablando, que si un ángel del cielo descendiera, escuche esto, y nos enseñara o predicara otro evangelio, que no sea este evangelio, sea el tal anatema. Dice, puede venir un ángel del cielo aquí. Si viene predicando otro evangelio, que no es el evangelio de Jesucristo, dice Pablo, sea anatema. Amén. Por lo tanto, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer la palabra de Dios antes que a un ángel. Cualquier gente es necesario obedecer la palabra de Dios. Y antes de desarrollar este mensaje, yo quiero en esta tarde hacer un recuento de la escena que nos va a llevar a esta situación. Quiero ilustrar algo. Después de la muerte de Salomón, quien reinó por Israel 40 años, su hijo Roboam fue el sucesor. La Biblia dice que en ese tiempo la nación de Israel estaba muy oprimida por el yugo que Salomón había puesto sobre ellos. Los ancianos de Israel le piden a Roboam, hijo de Salomón, que alivie el yugo que ha sido establecido por su padre Salomón. Y Roboam, al consultar con los jóvenes, el consejo que le dieron no fue bueno. Y en vez de aliviar el yugo de la nación, lo que hizo fue oprimirlo más. Amén. La Biblia dice que Jeroboam era un joven que la Biblia lo describe como un joven ágil y un joven muy valiente. Jeroboam se había ido huyendo a Egipto durante el reinado de Salomón. Ahora, ¿qué sucede? Cuando esta situación se pone así, el pueblo de Israel manda a buscar a Jeroboam que venga porque quieren establecerlo como rey, para que se cumpla la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. La palabra de Dios dice que Dios le habló y le dijo al profeta que el reino de Israel, usted sabe que cuando hablamos del reino de Israel, estamos hablando de las 12 tribus de Israel. Después del reinado de Salomón se iba a dividir. 10 tribus se iban a ir al norte, a Samaria, que se le conoce como el reino del norte, y 2 tribus, la de Judá y de Benjamín, iban a permanecer en el sur, la que se le conoce como el reino de Judá, el reino del sur. Amén. Bueno, se divide la nación, pero de las 10 tribus que se fueron a Samaria, ellos quieren poner a Jeroboam como su rey y lo establecen como rey. Jeroboam, con temor en su corazón, aleluya, de que el pueblo siga visitando a Jerusalén, al lugar de adoración, ¿qué dice la palabra de Dios? Oiga lo que hizo Jeroboam. Después que se divide la tribu, tiene temor porque dice, si el pueblo sigue yendo a Jerusalén a adorar, tarde o temprano va a ganar el favor o el corazón del rey Roboam, se me van a ir y después me van a destruir. Con ese temor que había en el corazón de Jeroboam, ¿qué hizo él? Dice la palabra de Dios que hizo 2 becerros de oro en los lugares altos. Construyó 2 becerros de oro. Y oiga lo que le dijo al pueblo de Israel. Le dijo al pueblo de Israel: no es necesario que ustedes suban a Israel a adorar. He aquí tus dioses que te hicieron salir de la tierra de Egipto. Aleluya.
Esa historia parece conocida. ¿Se acuerdan de algo similar a esto? ¿Usted se acuerda que cuando Moisés subió a consultar con Dios al monte Sinaí, el pueblo se desesperó y le dijo a Aarón: haznos un becerro de oro para adorarlo? Y dice que hicieron un becerro de oro y clamaban a gran voz diciendo que ese era el Dios que lo había sacado de la tierra de Egipto. Se repite la historia. ¿Y usted sabe cuál fue la consecuencia del pueblo de Israel cuando hizo el becerro de oro en el desierto? Que Jehová le habló a Moisés y le dijo: el que pecare contra mí, yo lo voy a quitar, a borrar de mi libro. Y la ira de Dios se encendió en contra del pueblo de Israel. Y hubo una mortandad grandísima de parte de Dios por ese pecado. Pero la historia se repite. Jeroboam decidió hacer un altar para que allí se adorara al Dios que había sacado al pueblo de Israel de Egipto. Ahora, el altar, vamos a hablar del altar que edificó Jeroboam. Aleluya. El altar que Jeroboam edifica no es un altar genuino. No es un altar legítimo, porque el único lugar de adoración aprobado por Dios estaba en Jerusalén. Alaba. El único altar aprobado por Dios era el altar que estaba en el templo en Jerusalén. ¿Por qué? Porque ese altar no fue diseñado por el hombre, fue diseñado por Dios. Gloria sea el nombre del Señor, y por el Espíritu Santo. Ustedes saben que cuando ese templo se iba a construir, el Señor fue que dio todas las cosas que se iban a hacer. Lo van a hacer así, lo van a hacer así. Va a poner a este, va a poner al otro. Eso fue ordenado por Dios y diseñado por el Espíritu Santo. Pero este altar que edifica Jeroboam es un altar que no puede liberar al hombre. Es un altar que el fuego que sale de ese altar es un fuego extraño que no hace nada. Tú no puedes levantar un altar de adoración y creer que la presencia de Dios se va a manifestar si tú no estás obedeciendo la palabra. Hello. Usted no puede levantar un altar ni en su casa, ni en ninguna parte, y creer que la presencia de Dios te va a ayudar, te vas a respaldar, si tú no estás obedeciendo la palabra de Dios. Mire, hay gente que dice, en medio de esta pandemia, yo estoy orando en mi casa, yo estoy haciendo muchas cosas en mi casa, gloria a Dios por eso. Pero yo quiero decirte algo, que el altar que tú levantas en tu casa, el altar que tú levantas fuera de tu casa, solamente va a ser respaldado si está aprobado por Dios, porque tú vives una vida en obediencia. Esto no es que yo estoy orando en mi casa, esto no es que yo estoy diciendo, no, nada de eso es importante si no hay obediencia a la palabra de Dios. El altar, para ser legítimo, tiene que estar aprobado por Dios. Y Jeroboam creía que esto era fácil. Bueno, para que no se vayan allí, vamos a prepararle 2 becerros de oro. Vamos a adorar aquí en los lugares altos, no vayan a Jerusalén. Oiga, pero es que hay una diferencia entre los lugares altos y el templo de la casa de Dios. Es una diferencia el adorar fuera que el adorar en la casa de Dios. Yo no sé si tú puedes entender esto, que no es lo mismo tú decir, yo estoy orando, estoy haciendo esto en mi casa, que estar en la casa de Dios. Allí estaba Jeroboam con un altar y allí prendieron fuego, que empezaron a quemar fuego, y el pueblo empezó a gritar y a adorar. ¿Usted sabe qué? No había presencia.
Porque donde no hay legitimidad, Dios no está. Tiene que haber obediencia a la palabra. Tiene que hacer lo que dice la palabra. Un altar con un corazón humillado, un altar que reconoce la palabra, un altar que vive la palabra, es un altar legítimo delante de Dios. Cuando tú oras, cuando tú ayunas, cuando tú lees la palabra y tú no estás en obediencia de Dios, Dios no se glorifica. El altar está arruinado, el altar está seco. Hermano, tenemos que entender esto como iglesia. ¿De qué me vale a mí? Yo decir, no, yo estoy leyendo la palabra, yo estoy estudiando la palabra, yo estoy orando. No, eso no es lo importante delante de Dios. Lo importante es que tú la estés obedeciendo. Si no la estás obedeciendo, olvídate, no importa que la leas. Si no está obedeciendo lo que Dios dice en su palabra, no importa cuánto ores, no importa cuánto aleluya diga, no importa lo que haga. Hermanos, tenemos que entender que el altar para Jehová, para ser legítimo, tiene que obedecer la palabra de Dios, porque es mejor obedecer que los sacrificios. Mi alma alaba a Dios. ¿Usted sabe lo que usted levantar un altar que no puede liberar a nadie? Un altar donde no hay presencia, no hay liberación. La gente grita, clama y sigue siendo igual porque no hay liberación. No hay presencia, pero cuando hay presencia, la gente es conmovido. Cuando hay presencia, la gente es transformada. Cuando hay presencia, la gente se corrige. Cuando hay presencia, la gente representa a Dios en su vida. Amén. Por eso es que yo como pastor, la gente dice así, ok, pastor, yo estoy haciendo, amén. Lo importante es que esté en obediencia a la palabra, y eso se va a reflejar. Si no, ese altar no es legítimo delante de Dios. Escuche, hermanos, lo que hizo por esta causa, aleluya, Dios envía a un profeta de Judá a Betel. Y cuando yo analizaba esto, hermano, yo me quedo pensando, ¿por qué el Señor tiene que coger? Dice la geografía que de Judá a Betel hay algunos 17, 20 kilómetros. Y Jehová dice que manda un varón de Dios de Judá a Betel. Y yo me pongo analizando esto. ¿Será que no había otro profeta por ahí? ¿Ah? ¿Será que los profetas que estaban a su alrededor, más cerca de Betel, porque yo estoy seguro que había, y usted va a ver más adelante por la palabra, de que había otro profeta más cerca de Betel, pero profeta de cuidado, profeta donde no había fuego de Dios, profeta donde no estaban llenos del Espíritu Santo y Dios no lo pudo usar? Entonces, oiga esto, manda a este varón de Dios a Betel de Judá. Y cuando llega este hombre, que está Jeroboam preparado para ofrecer el sacrificio en el altar, oiga lo que este hombre dice. Oiga lo que aquel hombre clamó contra el altar. Hermano, ¿y qué es el altar? Porque este hombre le está hablando al altar. Dice que clamó en contra del altar y dijo, altar. Altar. Yo dije, Señor, pero ¿y por qué el altar? Debió de decir a Jeroboam, porque es Jeroboam. No era Jeroboam que quería decir, Jeroboam, tú eres. Pero clamó sobre el altar. Aleluya. Mi alma alaba a Dios. Oiga lo que dice. Altar, altar. ¿Y puede un altar oír? Seguro. Cuando tú levantas un altar, tú no puedes pensar en lo figurado, en los cuatro. Cuando tú vienes al templo o cuando tú levantas un altar, ese altar que tú levantas es el altar de tu corazón. Porque ¿de dónde que salen tus ofrendas? ¿De dónde que sale tu adoración? Es del corazón. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, él le dice, altar, altar, así ha dicho Jehová.
He aquí que de la casa de David, y empieza a decirle lo que Dios ha enviado a decirle. Oye, la gente, hermano, cuando no quiere obedecer la palabra de Dios, cuando se le dice la palabra de Dios, ¿qué hace? Se incomodan. Porque el espíritu que está en ellos no es de Dios. El que quiere obedecer la palabra, cuando te dan la palabra que viene de parte de Dios, te corrige. Si te tiene que humillar, te humilla. Pero la palabra de Dios dice que es para instruir, para corregir, para sanar. Pero hay gente que se pone como un demonio cuando se le habla la palabra. Cuando la palabra le toca, se ponen incómodos. ¿Y por qué? Si te picó, deja que la palabra te corte. Si Dios te confronta, humíllate. Y ese espíritu de Jeroboam muchas veces está dentro de la iglesia. ¿Qué fue lo que hizo Caín cuando Dios le hizo una pregunta? Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Ese espíritu. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Porque cuando la palabra de Dios te llega y tú no estás viviendo como tienes que vivir, va a ser dos cosas. O te pones en rebeldía o te humillas. Alaba. Cuando la palabra de Dios viene, tú vas a tener dos opciones. La recibo y me humillo, o me vuelvo un rebelde, diciendo eso no es de Dios. ¿Es así? Usted no ve que hay mucha gente que prefiere mejor irse y ser rebelde, y otros dicen, no, yo mejor me humillo y me corrijo, porque yo sé que es de parte de Dios. Cuando el profeta Natán confrontó a David por su pecado, que le dijo, había una vez un rey, había un hombre que hizo esto, y cuando confrontó a David, que David dijo, ese hombre que hizo esa cosa es digno de muerte. Y el profeta Natán le dijo, David, ese hombre eres tú. Inmediatamente David dijo, ten misericordia de mí ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Perdona mi transgresión. Se arrepintió. Y porque se arrepintió, el profeta le dijo, bueno, Dios ha escuchado, no morirá porque Dios ha escuchado tu oración y Dios te ha perdonado. Pero van a venir consecuencias. Pero créame, hermano, que cuando Dios da una palabra, hay dos opciones. O usted se vuelve un rebelde. Usted no ha visto gente así, no, yo no. Y se van. Y se alejan de Dios. Y siguen de su manera. Pero el que quiere servir a Dios se humilla. Entonces, oiga lo que pasa aquí. Este hombre viene de parte de Dios, ¿verdad? Jeroboam sabe lo que está haciendo. Jeroboam en su corazón sabe que está caminando incorrectamente delante de Dios. Y la gente cuando está caminando incorrectamente delante de Dios y Dios le habla, Dios está esperando que se arrepientan. Tú no estás viendo que está quemando, que levantaste un becerro de oro, 2 becerros de oro, y le está diciendo al pueblo que alaben al Dios que lo sacó de Egipto. Entonces cuando este hombre viene a profetizarle, a decirle, así ha dicho Jehová, se enfureció. Y dice que levantó su mano con ira y le dijo a los que estaban ahí, apresarle. Pero inmediatamente levantó la mano, dice la palabra de Dios, y la mano que levantó contra el varón de Dios se le secó. Cuando tú levantas tu lengua, cuando tú levantas tu mano al hombre de Dios que te está dando una palabra, te seca. Así es. Alaba. Se le secó la mano. Y ahora, hermano, ¿qué va a hacer este hombre con la mano seca? Lo que hacen los que no quieren recibir la palabra de Dios, que solamente buscan a Dios en momentos difíciles. Cuando se le secó la mano, dijo, ay, tú puedes orar por mí, a tu Dios. Porque él sabe que no podía decir, órale a mi Dios, porque él no estaba viviendo conforme a la palabra de Dios. Le dice al varón de Dios, órale a tu Dios, para que tenga misericordia de mí y me restaure mi mano. ¿Usted está viendo cómo es?
La gente que se rebela contra Dios, cuando está en apuro, cuando está en dificultades, cuando está pasando, pastor, oré por mí, se asustan, quieren acercarse a Dios porque la situación lo está llevando, pero inmediatamente se le resuelve la situación. ¿Qué hace? Se le olvida. ¿Usted cree que el rey se le secó la mano? El profeta ora, la mano le es restaurada. Hermano, ¿usted no cree que eso era un motivo para este hombre reconocer y decir, bueno, aquí hay que arrepentirse? Se seca la mano, Dios la restaura y el hombre sigue en su propio camino. ¿Cómo podemos explicar esto? Viendo el poder de Dios actuar en tu vida, tener misericordia de ti, y todavía quieres seguir en lo mismo. Dios mío, pero esto es increíble. Hermano, porque es que el poder de Dios se experimentó en el rey Jeroboam. Nadie tenía que contárselo, nadie tenía que decirle. Fue que tu mano se secó. Y el varón de Dios ora a Dios y Dios te restaura la mano. Y todavía va a seguir ofreciendo sacrificio al becerro de oro. Todavía va a seguir diciendo que tú estás bien, que Dios está contigo, cuando tú sabes verdaderamente que no está obedeciendo lo que la palabra de Dios te dice. Por eso en esta tarde Dios nos está hablando, diciéndonos, es necesario obedecer a Dios y no a los hombres. Cualquier cosa que los hombres le digan, usted puede decir, pero si es la palabra de Dios, hermano, tiene que obedecerla, porque si usted no la obedece, pastor, ¿cuánto yo tengo? No, la palabra de Dios no es que usted, no es que yo amo a Dios, que Dios me ama, no, deje ese cuento de Adán, deje ese cuento de Adán. No porque Dios me ama, yo amo a Dios. No, si usted ama a Dios, guarde sus mandamientos. Si usted ama a Dios, obedezca todo lo que dice en esta palabra, porque si tú no lo obedeces, aleluya, tú vas a estar como Jeroboam, levantando altar ilegítimo donde la presencia de Dios no se manifiesta. No, y créame que muchos dicen, yo siento a Dios. Ay, yo siento un fuego. Sí, yo siento un fuego. Roboam sentía un fuego, pero un fuego extraño. Jeroboam sentía algo, pero no era el Espíritu Santo. Acuérdense que el diablo se disfraza como ángel de luz. Y muchas veces esa gente que están en desobediencia, que no viven la palabra, que levantan en su altar, sienten presencia, pero presencia extraña. Pero ¿por qué no pueden discernir? Porque el Espíritu Santo de Dios no aprueba ese altar, no está con ellos y no pueden discernir si es la presencia de Dios o es la presencia del diablo. Ay, siente una presencia de quién. ¿De quién? ¿Usted no ha visto? Yo he estado en congregaciones donde cuando el Espíritu Santo de Dios se manifiesta, hay gente que hace unos movimientos y una cosa rara que uno siente por su espíritu, que ahí no está el Espíritu de Dios. Y ellos están sintiendo y ellos se están moviendo. Y el que no tiene el Espíritu de Dios puede decir, wow, mira cómo el Espíritu lo está tocando. Y es el espíritu del diablo que está dentro de ellos. Porque su altar no obedece, no es legítimo. Oh, gloria. Y hermano, pues que es serio. Porque hay gente, hermano, que se atreven a decir, no, porque yo sí. Ay, que Dios me dijo. Ay, que yo siento a Dios. Ay, Dios mío. ¿Cómo es posible que Dios se va a acercar a una mujer o a un hombre de Dios que no quiere saber del hermano que le queda al lado, que no se somete a nada, a decir que Dios le está hablando? Bueno, está viviendo la palabra. ¿Quién es que te está hablando? Y vamos a ver por qué esto es importante. Por la palabra. Hermano, es importante que cuando tú levantas un altar sea legítimo. Y para ser legítimo tú tienes que estar viviendo la palabra. Yo no sé si usted puede entender lo que el Espíritu nos quiere decir.
Quizás te irá de aquí y seguirá diciendo, sí, no. Ora en tu casa, amén. Ora en el trabajo, amén. Ora en los vecinos, amén. Hazlo. Pero preocúpate sobre todas las cosas de obedecer lo que la palabra de Dios te dice. Porque si no vive la palabra, si no obedece la palabra, no importa cuántas oraciones se esté haciendo, ese altar no va a ser legítimo delante de Dios. Dios no lo va a aprobar. El altar de Jeroboam, Dios no lo aprobó en los lugares altos. Dios dijo, es en Jerusalén. Es allí el lugar de adoración que yo diseñé para mi pueblo. Le dio las instrucciones y el Espíritu Santo le dio el diseño. Lo van a hacer así. Y estas son las gentes que van a ministrar. Y estas son las gentes que van a hacer sacrificio. ¿Quién eran la gente encargada para el sacrificio? Los levitas. Él se cogió gente vil para ofrecer sacrificio a Jehová. Y la Biblia dice que los levitas eran las gentes instruidas para ofrecer sacrificio en el altar. Porque tú eres rey. Mira lo que le pasó a Saúl. Ese espíritu de Saúl. El sacerdote no viene. Y él mismo ofreció el altar, el sacrificio en el altar. Y cuando llegó Samuel, ¿qué fue lo que le dijo? ¡Qué locura has hecho! No porque duraste mucho tiempo. ¡Qué locura has hecho! Si hoy tú no hubiese hecho esa locura, Dios había confirmado tu reino desde ahora y para siempre. Mire lo que le costó hacer un sacrificio en un altar donde él no era la persona legítima para hacerlo. Oiga lo que le dice este hombre. Bueno, ora por Jeroboam y su mano le es restaurada. Ahora, el problema viene ahora. Por eso es que hay que obedecer a Dios, porque la gloria no es del hombre, la gloria es de Dios. Por eso hoy en día hay mucha gente, hermano, que hay que tener cuidado. Hay que llenar estadios, que hacen esto. ¿Qué es lo que es? Si la gloria es para Dios. Este varón de Dios, cuando le dice al rey que le viene a ofrecer presente y le dice, ay, ven que te voy a llevar a mi casa, te voy a dar comida, te voy a hacer esto. Le digo, no. Nada de lo que tú me ofrezcas, ni la mitad de tu reino que tú quieras darme, yo lo recibo. Porque yo solamente soy un instrumento, yo no he hecho nada, la gloria es de Dios. Yo no voy a ir a tu casa, no voy a comer tu pan, no voy a comer esto, porque así me ha ordenado Jehová. Y me dijo que ni, porque Dios es un Dios que da ordenanza, y me dijo que ni me devuelvo por el lugar de donde vine. Y se fue. ¿Y qué hizo Jeroboam? Sigue lo mismo. Pero la culminación de esto es lo importante, hermano. Yo quiero que usted siga conmigo. Este hombre, varón de Dios, habla el mensaje de Dios. Viene la prueba, de la señal de que Dios ha hablado. Dice que el altar, él le dijo, y esto será por señal, el altar se va a quebrar y la ceniza se va a derramar. Eso no esperó ni que para un año ni dos, al instante eso sucede. Y todo lo que este hombre dijo de parte de Dios se cumplió ahí mismo. Entonces no es que dijo Jehová y que esto y que lo otro. No. Es ahí para que tus ojos vean que vengo de parte de Dios. Y habló de parte de Dios. La Biblia dice que es un varón de Dios. Pero ¿qué dice? Que después de terminar, hermano, lo que Dios le ordenó hacer se va. Se va por el camino que Dios le dijo. Pero ¿qué hace? Llega un momento y dice que se sienta. Tienen que tener cuidado en este caminar. Se sentó en una encina. Llegaron los hijos de un profeta. ¿Dónde vivía ese profeta, el anciano? Dígalo, ¿dónde vivía? En Betel. Diga, el anciano profeta vivía en Betel. Ahora vamos a desarrollar esto. ¿A dónde era que estaba pasando el problema? ¿Y por qué Dios nos mandó a ese viejo profeta que se decía que era profeta para que resolviera el asunto? Diga. ¿Está entendiendo? Si ese era profeta y sabía lo que estaba pasando en Betel, ¿por qué no se levantó
Jehová y le dijo a Jeroboam: lo que tú estás haciendo, Jehová no le agrada. Pues tú estabas en Betel, tú no te estabas dando cuenta de lo que estaba pasando. Y eres profeta. Y eres un profeta de Dios. O te había alejado de Dios, o era cómplice con tu silencio, porque el que calla otorga. Por eso tiene Dios que manda a buscar el varón de allá de Judá. ¿Usted no cree que si ese profeta en Betel le había estado buscando la presencia de Dios, Dios no lo levanta a él? ¿Usted cree que si ese viejito profeta que vamos a hablar más adelante estuviera buscando a Dios, estuviera lleno de Dios, Dios no lo levanta y le dice: levántate ahora y vete donde Jeroboam y dile: así ha dicho Jehová? Pero no hay presencia. No había presencia, Dios no lo podía enviar. Vino de una gente de Judá a Betel, tanto este profeta en Betel. Por eso es que hay que tener cuidado. Y empezó este hombre a caminar de regreso a Judá, de donde salió. Y de repente llegaron los hijos del anciano profeta. Y el profeta le dice, el anciano profeta le dice, ellos le cuentan al anciano todo lo que había pasado. El anciano le pregunta: ¿y por dónde se fue el varón de Dios? Y ellos le dicen: se fueron por ahí. Y dice la palabra que le prepararon un burro y él salió al encuentro del profeta. Cuando va donde el profeta, llega donde el profeta, lo encuentra sentado. Y le pregunta a este profeta: ¿eres tú el varón de Dios? Y él le dice: sí, yo soy. Wow. Y le dice: oh, pues te invito para que venga a mi casa y para que coma pan y para que esté conmigo y para que disfrute conmigo. Y él le dice: no, 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 yo no puedo ir a tu casa porque Jehová Dios me habló y me dijo que no comiera pan, que no me parara y que me fuera. Eso no fue lo que dijo Jehová. Y dice la palabra: y el anciano profeta mintiendo. ¿Usted ve por qué que Dios no puede usar a la gente que no se alinea con él? Dice: y el anciano profeta mintiendo, digo, esa gente esos ancianos profetas que son un daño para la iglesia, que se levantan a decir: así ha dicho Jehová, cuando Jehová no ha dicho nada. Y el pueblo le sigue a montón, porque ellos dicen: así me dijo Jehová, Jehová no ha dicho nada. Hello. Es un peligro para la iglesia. El espíritu de Jeroboam y los ancianos profetas como esta gente son peligro para la iglesia de Jesucristo. Así dijo Jehová, le dijo el anciano al varón de Dios: un ángel vino sobre mí y me dijo que te dijera esto y lo otro. Ay, Señor. Oiga qué cosa. Se atreve a usar el nombre del Señor. Que el Señor le dijo, un ángel del Señor vino y le dijo que fuera y le dijera a él que fueran a su casa, que comieran. Y por eso Pablo dice: si un ángel del Señor viene y te dice una cosa diferente a lo que Jesucristo ya dijo, no le creas. Denle el aplauso al Señor. ¿Qué más tú quieres? No, que te diga un ángel. ¿Y qué ángel fue ese? ¿Un ángel de luz o un ángel de oscuridad? Porque yo estoy seguro cuando Dios habla. Porque yo estoy seguro cuando Dios me dice algo. Yo tengo una convicción: a mí nadie me va a mover de lo que dice la palabra. La gente podrá decir lo que diga, la gente podrá comentar lo que comente, pero a mí nadie me mueve de lo que dice la palabra. Hermano, porque si Dios te dice la palabra, puede venir un ángel del cielo. No, porque esto dice, no, que esto... Dios le dijo a él: ni comas ni bebas, ni te devuelva por el mismo camino. Eso fue lo que le dijo al rey cuando el rey le invitó. Pero ahora viene este profeta anciano y le dice: un ángel de Jehová vino sobre mí. Chacho, te reprendo inmediatamente. Porque en Dios no hay confusión. Dios no hay confusión. Dios no te va a decir una cosa que no haga y después va a mandar a alguien a decirte que haga lo que Él te dijo que no haga. Amén. En Dios no hay confusión. Y si Dios te quiere a ti decir algo, Él te lo va a decir a ti mismo. No tiene que venirte a mandar algo. ¿Por qué Dios no le mandó a él una gente que le diga: vete a Betel? Dios le habló directamente a él.
Porque ahora tiene que mandar un profeta para que le dé un mensaje diferente a lo que Dios le dijo. ¿Y qué hizo el varón de Dios? Por eso que hay que tener cuidado. Es mejor obedecer lo que Dios dice. Aunque esta palabra sea dura, aunque esta palabra a ti te moleste, aunque es que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. ¿Qué hizo el varón de Dios? Se alistó y se fue con el anciano profeta a su casa. Empezó a comer, empezó a beber, empezó a compartir, y estando en medio de ese ambiente, ese profeta mentiroso dice: así ha dicho Jehová ahora. Así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde a las palabras que Jehová te mandó. Que Jehová te dijo: ni coma pan ni beba, no te pares, sigue derecho donde tú vas. Por lo tanto, por cuanto has hecho esto, no va a ser sepultado en el sepulcro de tus padres. Una deshonra por no obedecer a la palabra de Dios. Así es. Hay que tener cuidado. Es mejor obedecer lo que Dios dice. Aunque no, hermano, yo no puedo cambiar lo que dice la palabra. La Biblia dice que el que le añada o le quite a esta palabra es culpable del castigo de parte de Dios. Hay cosas aquí que son tan fuertes que uno quisiera alivianarla, pero yo no puedo hacer nada porque esto es palabra de Dios. Esto es lo que hay que obedecer y no tratar de transformar lo que ya esto dice para acomodarme a mi manera. Es la palabra. Lo que Dios dijo. Bueno, ¿qué puedo yo hacer? Obedecer a lo que Dios dice, lo que dice su palabra. No puedo creer solamente, lo que dice el Nuevo Testamento, pero lo que dice el Viejo Testamento. No, aquí se cree todo o no se cree nada. Esto no es para creer lo que me conviene o lo que no me conviene. Esto es para que lo crea todo. Esto es un paquete que hay que cogerlo completo porque es palabra de Dios. Nuevo, antiguo, canon, como usted quiera llamarle. Esta es la santa y divina palabra de Dios. Y dice la Biblia que fue inspirada por el Espíritu Santo. Hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo escribieron todo lo que se dijo aquí. Así es. Y hay que tener cuidado porque hoy en día el espíritu de Jeroboam opera en mucho y quiere cambiar y quiere lo que esto dice. Ahora, ¿qué sucede con a mí? Esta historia me duele, hermano, pero también me enseña algo. Bueno, este varón de Dios, como la Biblia lo identifica, varón de Dios, comió con el anciano profeta. El anciano profeta le dijo: bueno, mira, por cuanto fuiste rebelde a la palabra de Dios, no va a ser bueno. Quizás pensó: bueno, este profeta habló mentira, nada va a pasar. Pero usted sabe que dice que el varón de Dios cogió su camino y se fue. Y dice la Biblia que se fue con su asno en el camino. En el camino apareció un león. Te va a leer la historia. Y lo mató. Pero fíjense qué cosa más alarmante. Nosotros sabemos la característica de un león. Que si el león te mata, te destruye, te devora, te come. Dice la palabra que vino un león y lo mató. Y se quedó, no le hizo nada al asno, ni le hizo nada al cuerpo. Y se quedó al lado de ellos, nada más lo mató. Y ni se lo comió, ni se lo arrastró por ahí para comerse. Y al burro, al asno, tampoco le hizo nada. Porque la mano de Jehová vino sobre este hombre, varón de Dios, porque no supo guardar lo que Dios le dijo. Esto es importante, escuche esto. Que Dios lo usó contra el profeta Jeroboam, Dios lo usó, gloria a Dios. Pero esto no es cuestión de hacer algo ahora y mañana hacer otra cosa. Esto es cuestión de permanecer en lo que Dios ha dicho. Amén.
Cuando hizo lo que Dios hizo, Dios se glorificó. Cuando hizo lo que Dios no le dijo que hiciera, la ira de Dios vino sobre él. ¿Qué te quiere decir esto para la gente que quiere tener el jueguito de que Dios es amor y que Dios me oye y que Dios me ama? Que si tú no estás obedeciendo la palabra, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. Porque dijo el Señor a Moisés: yo voy a raer de mi libro, lo voy a borrar de mi libro. Todo aquel que pecare contra mí, yo lo voy a borrar de mi libro, lo voy a sacar de la existencia del libro de la vida. Así le dijo Jehová a Moisés, léalo en Éxodo. Lo voy a borrar de mi libro. Entonces, yo quiero terminar con esto, porque es una historia que me enseña a mí y le enseña a la iglesia de que todo el tiempo tenemos nosotros que mantenernos obedeciendo lo que Dios ha dicho. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué él no fue? ¿Por qué él dejó de ir a la casa del rey y fue a la casa de este hombre? Porque aquel le dijo que era profeta y que un ángel del Señor le había dicho. Ahora, cuando el profeta lo encontró, ¿cómo él estaba? Sentado. Hay que tener cuidado en este caminar si te descuidas. En este caminar hay que estar alerta. La Biblia dice: Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Verdad? Y usted puede ver que eso es así. A veces usted puede decir, el día cuando tengo una semana de ayuno, tengo una semana de oración, y ese es el momento donde más ataque yo tengo. ¿Usted ve por qué? Porque esto es guerra, esto hay que estar alerta. La semana que más yo ayuné y que más ayuné es la semana que más he tenido que pelear. Pero si te sientas y te descuidas, es mejor estar peleando con las fuerzas del Señor, alerta con la ayuda del Señor, que sentarme y bajar la guardia. El anciano profeta representa a los profetas falsos que están en la iglesia diciendo: así ha dicho Jehová, y eso es lo que la gente quiere oír. Eso es lo que mueve a la masa ahora mismo. Eso es lo que está moviendo a la masa, eso es lo que la gente quiere oír. Pero cuando Jehová habla, que te dice, tú lo que tienes que arrepentirte, tú lo que tienes que dejar de estar haciendo lo que está haciendo, tú lo que tienes que ponerte en cuenta con el Señor, alinearte con el Señor, nadie quiere oír eso. Pero es mejor obedecer a Dios que a los hombres. La historia termina muy dolorosa cuando un hombre que Dios usa de una manera tan maravillosa para hacer milagro y prodigio delante del rey, donde ora por la restauración de la mano del rey, que cuando el rey intenta hacerle daño, Jehová viene y lo defiende. Un hombre que la presencia de Dios estaba con él, termina desobedeciendo el mandato de Dios por satisfacer las invitaciones de los hombres. La palabra de Dios no se puede comprometer con nadie. Les amo en el Señor. Amo mi familia en el Señor. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, no la comprometo con nadie. Porque el altar de mi vida tiene que estar agradable al Señor, para que el Señor pueda oír y para que el Señor pueda hacer obra en mi vida. Mi altar tiene que estar legítimo, agradable a Dios. Este profeta, este varón de Dios terminó muerto en el camino. Una deshonra, fue enterrado en un lugar. Dice que el profeta anciano lo tomó, puso un lugar donde lo enterraron,
y le pidió a los hijos que cuando él muriera lo enterraran junto con ese profeta, porque con ese varón de Dios, porque verdaderamente ese era un varón de Dios. Ojalá y ese profeta viejo se hubiese arrepentido antes de morir. Póngase de pie conmigo en esta tarde.